Una vez más queremos saludar a nuestras amistades en el mundo ah, cibernético, que cada semana, cada día nos visitan. Gracias por estar pendiente de nuestra programación y por visitarnos. Esperamos que las diferentes enseñanzas que estamos dando pues sean de mucha edificación para usted. También gracias a ustedes, hermanos y amigos que están presentes acá. En las últimas décadas nos hemos dado cuenta que la ausencia de los padres ha sido determinante para la estabilidad de las familias. Recientemente se hizo una entrevista a alguien de renombre aquí en el país y una de las cosas que se dijo en esa entrevista fue que los niños que crecen sin padres son 5 veces más probables que vivan en pobreza y cometan crímenes. 9 veces más probable que abandonen la escuela y 20 veces más probable que terminen en una prisión. Un poco alarmante este tipo de noticia y las estadísticas pues hablan de ello. En nuestro tiempo sirviendo en Los Ángeles junto con mi esposa pudimos darnos cuenta de eso. Tuve la oportunidad de estar en la cárcel visitando algunos presos a quienes se les ofrecían clases para estudiar la Biblia y puedo dar fe del trabajo que Dios está haciendo adentro de la cárcel y estuve de testigo viendo cómo un grupo de ellos se graduó dentro de la cárcel. Posiblemente algunos de ellos ni siquiera van a salir de la cárcel. El tiempo es exageradamente largo el que van a estar en la cárcel. Pero tener la oportunidad de estar ahí presente fue algo me cautivó ver eso. Y la verdad es que las estadísticas son alarmantes, hermanos y amigos. En el 2015 las estadísticas dicen que la mayoría de niños que no ven a sus padres porque están separados o nunca se casaron, en los afroamericanos es un 73%, en los hispanos 53%, y en el grupo de blancos el 25%. Más de la mitad de los niños hispanos no tienen el modelo de un padre. Quizá usted que está acá sentado nunca tuvo un modelo de un papá. Quizá su papá no fue el modelo que usted esperaba ver o nunca tuvo ese modelo. Pero déjeme decirle, usted puede revertir esas estadísticas. Usted puede ser parte del cambio de estos números. El asunto es comenzar por usted hoy, con mucho amor y pensando en el amor que tenga por sus hijos y en el futuro que quiere ver por sus hijos. No importa si estos están en la cuna o si están por graduarse de la universidad. Usted es una gran influencia, un gran modelo para ellos. A veces quizá usted puede decir, bueno, ya pasó el tiempo, ya no están, o ya no me oyen. Pero no, usted insista. Como decía un muchacho allá en Los Ángeles, usted sígale. Dele. Bueno, alguien ayude a mi hija, por favor. Le llamé a él al sermón de esta tarde. Y aquí está este hombre desesperado pidiendo ayuda por su hija. ¿Sabe? En la Biblia hay una historia de un hombre que dijo exactamente esas palabras, pero no las expresó. Sus actos, su actitud en lo que hizo, mostró eso. Hemos estado viendo pues nuestra serie de preguntas que hizo Jesús y esta es una pregunta más. Esta pregunta es: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La pregunta de Jesús en Marcos 5:39. Si quieren buscar por favor conmigo Marcos capítulo 5. Hace unas semanas atrás estuvimos viendo la historia de una mujer que fue sanada, una mujer que tocó el manto de Jesús y Jesús la sanó. La fe que tenía esta mujer de ser sanada fue increíble y el Señor la sanó. Marcos capítulo 5 es el pasaje que estaremos utilizando. La hija de Jairo es sanada. Usted sabe más, posiblemente ya ha recorrido esta historia y la ha leído muchas veces esta historia. Quizás la ha visto en televisión o en algún video.
o la ha escuchado. En esta historia vamos a ver lo que sucedió a un padre llamado Jairo en su búsqueda de Jesús por ayudar a su hija. Yo le aseguro que los que están acá, que son padres, usted haría lo que fuera con tal de salvar a su hija o a su hijo. Lo que fuera, lo que se necesite, lo que haya que caminar, lo que haya que pagar, lo que haya, a donde sea lo que tenga que hacer. Le aseguro que los padres harían eso. No importa si es un bebé o si es un adulto. Pues aquí tenemos a este hombre, Jairo. Y la escritura vamos a ver varias cosas. Vamos a desglosar este pasaje desde el versículo 22 y vamos a ir recorriendo ahí en adelante hasta terminar ese capítulo. Vamos a ver en primer lugar la identidad de este padre. El versículo 22 nos dice exactamente quién era este hombre. Dice el versículo 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. En ese versículo 22, Marcos nos da la descripción de este personaje llamado Jairo. Jairo es un nombre que significa alegría, gozo, el que es iluminado. Otros dicen que significa Dios quiere brillar. Eso significa el nombre Jairo. Era un principal de la sinagoga. En el versículo 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga. Cuando dice uno de los principales es porque habían varios, no era el único, pero habían varios. Era el líder del grupo de ancianos que gobernaban en la sinagoga, la cual era una posición muy honorable en aquellos días en esa comunidad. Y dice en el versículo 22, el versículo 23 dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El versículo 23 nos dice que no solamente se llamaba Jairo, que no solamente era principal de las sinagogas, pero nos dice también que tenía una hija que estaba agonizando. Mi hija está agonizando. Y el versículo 42 nos dice cuántos años tenía esta niña. Si usted va conmigo, ahí dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Era una jovencita de 12 años que estaba agonizando. La escritura no nos dice exactamente qué tipo de enfermedad era el que tenía esta niña, pero nos dice que estaba enferma y que estaba agonizando, estaba por morir. Entonces, en la primera parte vemos la identidad de este hombre, de este padre. Era padre pues de una niña adolescente agonizante. Y en Lucas, que es otro pasaje que aparece paralelo a este, en Lucas 8:42, dice que era su hija única. Agreguémosle a esto, Jairo, principal de la sinagoga, un adolescente de 12 años y es su única hija. Semana pasada estuvimos hablando de Abraham, ¿verdad? Que Dios se lo pidió. Pues aquí tenemos nuevamente en el pasaje, en la escritura, a un hombre pues que tiene una única hija y la hija se está muriendo. Pero este hombre, del 22 y 23, nos habla de la necesidad de Jairo. Nos habla primero pues de su identidad y ahora nos habla de la necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Jairo? El versículo 23 es claro cuando dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La necesidad de Jairo era increíble. Quería que su hija fuera sana. Por eso vino Jesús. El versículo 22 dice, si usted nota los verbos, dice, vino, se postró y le compartió a Jesús su necesidad. Versículo 22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, dice, se postró a sus pies. Y el siguiente verbo en el versículo 23 dice, y le rogaba, le insistía. Vemos entonces aquí que la necesidad de este hombre era una necesidad extrema. Y él sabía que Jesús, ese profeta que había escuchado que andaba por ahí, él podía hacer algo por su hija. Por eso vino a Jesús. Sabía que Jesús podía ayudarle.
Se postró de una manera reverente ante Jesús. Reconoció que el que estaba frente a él era el Hijo de Dios que tenía poder. Es un gesto que, conforme a la costumbre de aquel tiempo, es una muestra de reconocimiento del poder y autoridad de Jesús. Él vio que ese que estaba ahí podía hacer algo por su hijo. Y por eso compartió su necesidad con el maestro. Y le rogaba, dice, versículo 23, le rogaba mucho, agrega la palabra mucho, autor Marcos. Le rogaba, no solamente rogaba, sino que le rogaba mucho. Y muestra la insistencia de parte de él, la urgencia. Y en esto pues vemos algo muy interesante, que a Jairo no le importó su posición, era un principal en la sinagoga, no le importó qué título pudiera tener, no le importó la gente, porque dice que se acercó a Jesús, cuando vio a Jesús se acercó y le dice, por favor, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No le importó su posición, no le importó la gente, no escatimó lo que habría que hacer por pedir ayuda para su única hija. La petición de Jairo, que vemos aquí en el versículo 23, presenta con insistencia a Jesús, presenta a Jesús con insistencia esa petición. Y lo presenta no como líder religioso, sino le presenta como padre, porque dice, mi hija está agonizando. Dejó a un lado el título que tenía y va donde Jesús y le dice, mi hija está agonizando. Yo le aseguro que la expresión corporal, la expresión de su cara al llegar con Jesús era una expresión agonizante, ansiosa, y diciendo, por favor Jesús, ve a mi casa, pasa tus manos sobre mi hija para que sea salva y sana y pueda vivir. Vemos entonces, pues, en esos versículos, tanto 22 y 23, quién era este hombre, pero también la necesidad que tenía este hombre. Y luego el versículo 23 en adelante nos habla la oportunidad de Jairo. Vea lo que dice la segunda parte del versículo 23, dice, para que ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. La oportunidad de Jairo era demostrar fe de que Jesús podía levantar a su hija. Dicen los estudiosos, los comentaristas sobre este pasaje, una cosa muy interesante. Dice que según un rabino muy conocido, decía que una hija, cuando él le dice una hija ahí, está por cumplir los 12 años. Era una hija que tenía esa edad, era llamada pequeña o jovencita. Por eso él dice, mi hija está agonizando. Y posteriormente pues Jesús utiliza el término arameo, talita, que quiere decir jovencita. Recuerden pues que a los 13 años, la parte de lo que hacía la costumbre judía era presentarlos ante la sociedad ya como personas, como adultos, como ya personas mayores. Entonces esta niña todavía está en la frontera antes de llegar a esa edad, por eso se le llama jovencita o pequeña. Bueno, lo que vemos aquí en el versículo 23 es esa insistencia de parte de Jairo, cuando le dice, ven, era urgente esa situación, pon las manos sobre ella. Ese es un gesto cuando se trataba de curaciones. Alguien llegaba y ponía las manos. Entonces Jairo tenía conocimiento de que este Jesús, este hombre que estaba aquí enfrente de sus ojos, podía llegar a su casa y tocar a su hija y sanarla. La práctica de poner las manos simbolizaba la transferencia de vitalidad a un receptor necesitado. Popularmente se le asociaba con las sanidades que Jesús hacía. Jairo probablemente sabía del poder que Jesús tenía. Si usted va un poco más atrás de las historias de ese capítulo 5, vemos en el capítulo 5 del 1 al 20 el endemoniado gadareno. Posiblemente Jairo tenía conocimiento de eso. Anteriormente en el capítulo 4 dice que Jesús calma la tempestad. Y vemos una secuencia de milagros que Jesús había hecho. En el capítulo 3 vemos a Jesús también haciendo milagros. Entonces esa voz se había corrido.
Y él estaba seguro que Jesús podía hacer algo por su hija. La Biblia no nos dice el nombre de la niña, de la jovencita, pero este hombre estaba desesperado por ver a su hija sana. Ven, pon las manos sobre ella y vivirá. Tenía una confianza plena, Jairo, que su hija, a Jesús llegar ahí, iba a ser salva, iba a vivir. Pero también esta oportunidad, no solamente de mostrar fe, la tuvo Jairo, sino también de poner a prueba su paciencia a pesar de las interrupciones. Si usted nota el versículo 25, cambia toda la secuencia de la historia, y eso lo vimos hace unas semanas atrás. Dice, pero una mujer que desde hacía hace 12 años padecía de flujo de sangre, y continúa la historia hasta el versículo 42. Perdón, hasta el versículo, hasta el 42. 38, 32, exacto. Entonces aquí vemos que este hombre estaba urgente que Jesús llegara a su casa y de repente aparece una dama con otra necesidad. Se pone a prueba la paciencia a pesar de todas las interrupciones. Una mujer con una hemorragia de 12 años silenciosamente se acerca a Jesús porque quería ser sana también. Y dijo, si toco el borde, la esquinita de su vestidura, voy a ser sana. Jairo pudo haberse desesperado al ver el atraso. ¿A usted le ha pasado a veces cuando tiene una emergencia y hay varias interrupciones? Cosas que suceden en la carretera, en la dirección que usted lleva, hay más de alguna interrupción. Y uno está desesperado, lo que quiere es realizar lo que tenía que hacer. Esa emergencia, cumplir y llegar a atender esa emergencia. Bueno, Jairo le pasó lo mismo. Y su prueba de paciencia se vio con esta dama. Yo le aseguro que quizás Jairo estaba en ese momento, ¿a qué hora se va a ir esta señora? Rascándose la cabeza y, Jesús, sánala rápido porque mi hija se está muriendo, apúrate. Pero la Escritura dice que no dijo nada. Y él mismo vio el poder de Jesús en esa escena. Él sabía, él tenía toda la confianza que Jesús podía sanar a su hija y fue testigo una vez más del poder de Jesús, en esos versículos que aparecen ahí. Luego vámonos hasta el versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, Jesús, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En esa frase, en ese versículo, prácticamente pues se nos está prácticamente dándole a entender a Jairo pues que ya no se preocupara, ya su hija ya pasó a mejor vida. Y la insistencia y las palabras, de los que llegaron a hablar, estaban más preocupados de la molestia que pues, estaba causándole al maestro que de la necesidad de la hija de Jairo. En expresión cuando dice, ¿para qué molestas más al maestro? Ya déjalo tranquilo, ya estuvo, ya Jairo, vámonos, se acabó todo. Pero el versículo 36, le aseguro que fue un contacto visual de Jesús al ver a estos que llegaron y al ver a Jairo y le dice, Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, ejercita tu fe, cree solamente. Jesús le animó a confiar en él. El Señor le dio a Jairo, lo vio en momentos terribles, en ese momento. Jesús había oído lo que decían. Por eso le dice estas palabras, solamente cree. ¿Sabe? Cuando nosotros llegamos al final de nuestros recursos, cuando nosotros estamos hasta aquí, que ya no podemos hacer algo más en una situación, es cuando Dios actúa. Aquí Jairo se encontraba en el momento final. Bueno, le busqué a este hombre, hice todo lo posible para encontrar a este hombre para que sanara a mi hija, y ahora vienen estos y me dicen, ya tu hija ya murió, ya no moleste más al maestro.
Se acabaron los recursos, se acabaron las ideas, se acabaron las personas, se acabaron todos los contactos. Ya estuvo, ya deja tranquilo al maestro. Es ahí cuando Jesús le dice, Jairo, solamente ten fe, no temas, cree solamente, cree solamente. Es ahí, hermanos, cuando muchas veces nosotros nos vemos en situaciones difíciles, que usted no me dejará mentir, llegamos a momentos así. Quizá en el trabajo, quizá en la casa, quizá con un hijo, quizá en alguna situación, no sé qué situación, pero hay muchas, tantas situaciones. Pero Dios quiere vernos hasta dónde nosotros podemos creerle a Él, hasta dónde nosotros podemos dejar de temer y creer solamente en Él, creer que Él puede intervenir en esa situación, que Él tiene el poder para sacarnos adelante en eso. Jesús le asignó, pues, le animó a confiar en Él. Cuando las situaciones están muy difíciles alrededor nuestro, fácilmente nos perdemos en ese bosque de problemas, de situaciones. Ay, que tengo que pagar esto, que tengo que hacer el otro, que mira lo que está pasando, y ahora me enfermó, y ahora mi hija, y ahora el perro, y tal. Un sinnúmero de cosas. Ahí es donde Dios nos quiere ver. Ajá, muy bien. Te la llevabas de autosuficiente, demuéstrame quién es el que tiene el control aquí. Demuéstrame si crees en mí. Demuéstrame si tú tienes fe en mí. Demuéstrame si realmente tú, todo lo que hablas, lo estás poniendo en práctica. Bueno, Jesús entonces le animó a confiar en Él. Pero Jesús lo que hace al continuar la historia dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y vio a los que lloraban y lamentaban mucho. Jesús seleccionó un grupo de personas, estos tres que posteriormente aparecen en el monte de la transfiguración, para que fueran testigos oculares del milagro. En Deuteronomio 17:6 decía algo muy interesante. Dice que se exigía un número de testigos, la ley exigía un número de testigos para una situación como esta, en caso de muerte o alguna cosa que pudiera suceder. Entonces Deuteronomio, Jesús está obedeciendo eso que decía en la ley, en Deuteronomio 17:6. Era el número de testigos que exigía la ley. En tercer lugar, pues Jesús no se dejó impresionar ni distraer por el alboroto. He ahí la pregunta, ¿verdad?, que veíamos que Jesús hacía y que es la pregunta que Jesús hizo. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? Es como que usted entrara a un velorio, fuera a una casa funeraria y mira a toda la gente llorando y lamentándose y usted entra y le dice, ¿y por qué tanto alboroto aquí? ¿No cree que sería un poquito pesado, un poco insensible que usted o yo entráramos a un lugar y dijéramos eso? Bueno, algo así es lo que sucedió. Aquí están estos lamentándose por la muerte de la niña. Jesús entonces selecciona a un grupo de personas y entre ellos los padres, los apóstoles privilegiados, Pedro, Juan y Jacobo. Pero él no se dejó impresionar ni distraer por el alboroto, la conmoción. ¿Por qué tanto alboroto?, dice Jesús, la pregunta, ¿verdad? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Otra versión dice, ¿por qué tanto alboroto y llanto? ¿Por qué? La costumbre en aquellos días, cuando había duelo entre los hebreos, como sigue siéndolo en Oriente, en el Medio Oriente, era hacer una gran exhibición de duelo para expresar su dolor por la muerte de un ser querido o por una calamidad pública o privada. Se golpeaban el pecho, se cubrían la cabeza, ayunaban, echaban polvo o ceniza sobre las cabezas, descuidaban su cabello, llevaban vestidos de colores apagados, rasgaban sus vestiduras, se vestían de saco, se ponían una tela de tal manera que los inquietara a rascarse o a estar incómodos. Y una de las cosas también que hacían era contratar plañideras. ¿Sabe qué es las plañideras? Las plañideras eran lloronas profesionales. No sé si usted creció viendo eso en México, en Guatemala, en El Salvador.
mujeres que se les paga para que lloren. Ese es todo su trabajo. Bueno, en aquellos días ya eso se daba y esa es una costumbre que viene ya de siglos. Se les pagaba para que fueran a llorar. Hermanos, estas personas no lloraban simplemente, no sollozaban, ¿verdad? Aunque la palabra plañir ese verbo viene de sollozar, ¿verdad? Pero lo que ellos provocaban, estas mujeres, estas damas, era como que estuvieran empáticas o en sintonía con lo que estaba sucediendo ahí, aunque no conocieran al muerto. Pero se les pagaba. Y también llegaban músicos. Se presentaban músicos que tocaban músicas fúnebres. A estas mujeres se les llamaba plañideras profesionales. Parte de la costumbre oriental era eso para dar el pésame. Normalmente quienes tenían plañideras eran personas que tenían recursos para poder pagar eso. Entonces es posible que Jairo era un hombre que tenía recursos para pagar lloronas que llegaran al duelo que estaban con la familia. Lo que hacían era acomodarse alrededor del muerto. Déjenme ver si tengo alguna fotografía ahí. Se acomodaban alrededor del muerto y empezaban a llorar y a gritar y a lamentarse por el muerto, aunque no conocían al muerto, pero se les pagaba. Entonces cuando Jesús entra a la casa, que por cierto la casa normalmente, si era una casa en aquellos días, un cuarto donde había comedor, cocina y la cama, ese era un cuarto típico de una persona pobre. Pero cuando había un cuarto con una recámara, era una persona que podía disponer de un poco de más de dinero para pagar una propiedad. La Escritura dice que Jesús entró al cuarto. Entonces Jairo no vivía en un solo cuarto, sino que había un cuarto anexo donde estaba la niña. Y se trajo a sus discípulos y se trajo a sus padres. Bueno, y ahí están entonces las plañideras llorando. ¡Ah! ¡Ah! Se arañaban la piel, se rompían la ropa en señal de dolor. ¡Pah! Las lamentaciones, el llanto, los gritos evidenciaban el sentimiento trágico que estaba viviendo la familia frente a la muerte. Pues estas profesionales la hacían muy bien. Y ahí entró Jesús. Y cuando mira ese alboroto, ¿verdad? Por eso es la pregunta de él, ¿por qué? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto llanto? Si la niña lo que está es dormida. Eso es lo que le dice él, versículo 39. Y el versículo 40 dice, y se burlaban de él. Es interesante porque Jesús entró a un territorio donde había mucho llanto, mucha lamentación, gritos, sollozo y todo eso, pero también se encontró con gente que se burlaban de él. ¿Sabe por qué se burlaban? Porque cuando Jesús llega, la niña prácticamente está muerta. Es como que usted llega a un velorio, a la casa de una persona que falleció, y ahí está el muerto en la cama, ya frío. Y usted llega y todo llorando, y usted llega, ¿y por qué están llorando? Si la persona está dormida. Yo le aseguro que le hubieran echado una mirada. ¿Qué le pasa a este? Sáquenlo mejor, si está la persona muerta. Y aquí está Jesús y les dice exactamente eso. Entonces la burla se expresa por eso, porque ellos estaban como que Jesús no estuviera en sus 5 sentidos viendo que hay un muerto ahí. Están viendo que hay un muerto. Y él lo que tendría que haber hecho es unirse al lamento de esta muerta. Entonces se burlan de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Entonces lo que hace Jesús es caminar hasta ese cuarto donde estaba la niña muerta, que anteriormente había estado agonizando, ¿verdad? Unos minutos antes había estado agonizando. Jesús muestra pues sus palabras íntimas con esta niña cuando le dice el versículo 41, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita
cumi, o talita cum, dicen en otras versiones, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. La palabra talita, estas dos palabras vienen del arameo, que era el idioma que se hablaba en aquellos días, significa doncella joven o niña pequeña o niñita jovencita. Eso quiere decir talita. Y cum es el verbo que le dice, levántate, levántate. Jesús es el único que no ve a la niña muerta. Todos los demás estaban llorando, todos los demás estaban lamentándose. Pero invita a que estén con Él para compartir esa esperanza, esa misma fe. Frente a ese sarcasmo que vemos en el versículo 40 y esas burlas hacia Jesús, Jesús les demuestra que tiene poder sobre la muerte. Y por eso el versículo 41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, talita cumi, que traducida es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Toda la energía, un adolescente, que ahí está la niñita. Ahí está. Jesús le dice a la niña entonces, no unas palabras mágicas, porque algunos pensarán, lo que pasa es que esas palabritas deben haber sido una frase mágica que Jesús dijo. No, simplemente es una orden a la niña que le dice, levántate. Niña, levántate. Vemos entonces el poder de Jesús sobre la muerte, el poder para hacer que esa niña se levante de su lecho y camine. ¿No le impresiona a usted saber de que ese Jesús solo dice las cosas y las cosas suceden? Suceden. ¿Cuánta incredulidad tenemos muchas veces nosotros el día de hoy? Ay, Señor, te ruego que me den el trabajo. Y el siguiente día, ya ves, no me llamaron, Señor, ¿para qué sigo orando? Señor, te ruego que me proveas para esto. Llega el siguiente día y se fue el día en blanco. Ya sabía que no me ibas a dar, Señor, pero nuestra incredulidad es mayor que nuestra fe muchas veces. Y es más duro cuando lo escuchamos de cristianos, más duro. Se lo acepto a aquel que no está involucrado siendo un seguidor de Jesús, pero aquellos que decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús, somos los primeros que debemos mostrar esa fe inamovible, esa fe que descansa en aquel que todo lo puede. Jesús entonces hace este milagro y levanta a esta niña, esta jovencita, en contraste con la otra dama que tenía 12 años de estar sufriendo hemorragia de sangre. Mire qué contraste. Una está pidiendo que se le sane y la otra está falleciendo. Y Dios, el Señor, libera a ambas, hace un milagro en ambas. Los siguientes versículos 42b, la segunda parte, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Jairo y su esposa se quedaron perplejos, eso es lo que dice la Escritura, y se espantaron grandemente. El espanto, por un lado, es porque la niña ya estaba muerta. Es como que un muerto se levante. ¿Qué pasó aquí? Obviamente. Y todos aquellos que se les había pagado para que estuvieran llorando, yo les aseguro que se les fueron las lágrimas de regreso a los ojos. Se espantaron a ver que esa niña, que ya estaba fría prácticamente, se levantó. Se quedaron con la boca abierta. Es ahí donde podemos ver el poder de Dios, que nos deja con la boca abierta. El milagro, pues, y el impacto que causó en los que estaban ahí fue algo instantáneo. Ambos grupos, tanto los padres como los asistentes ahí y los profesionales llorones, se quedaron perplejos ante ese milagro. Y sabe, aquí vemos pues que Jesús recompensa la fe y la paciencia de este hombre. Este hombre que llegó con Jesús y le dijo, ven a mi casa, salva a mi hija para que viva. Y luego se atraviesa a una mujer y le está diciendo que lo sane y escondidita, haciendo que fuera sanada. Y yo le aseguro, en aquel tiempo no había reloj, pero yo le aseguro que si hubieran existido los relojes, Jairo hubiera estado, Jesús, mi hija.
Mi hija, Jesús, mi hija. ¿Alguien puede ayudar a mi hija? No existían los relojes. Pero esa paciencia fue recompensada, esa fe fue recompensada cuando ve a su hija levantarse. Y obviamente aquí el versículo 43 dice algo muy interesante, que dice, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Eso me llama la atención. Ustedes saben que los adolescentes comen, ¿verdad? Pero ahí está demostrando que él ya había hecho su parte, levantar a la niña y darle vida. Ahora la parte que tenían que hacer sus padres. Bueno, ahora ustedes denle de comer. Hagan su parte, la parte divina y la parte humana. Vemos en ese versículo 43. Entonces esa fe y esa paciencia fue recompensada en la vida de Jairo. Hay algunas cosas que me hacen pensar y concluir sobre esta historia. Una de ellas es, no importa su condición, la condición en que cada uno, o situación que estemos cada uno pasando acá, podemos venir a Cristo, a presentarle al Señor nuestra necesidad, nuestra situación. Pero también Dios es un Dios de muchas oportunidades. Quizá usted sienta que le ha fallado a Dios, es la oportunidad de buscar a Dios nuevamente. Quizá usted piensa que Dios ya no me escucha, Dios ya no me oye. Dios es un Dios de muchas oportunidades, no de segundas oportunidades, terceras, cuartas, quintas, son de cientos de oportunidades que nos da a diario. Aprovechemos a ese Dios que tenemos, tan amoroso, que nos rodea con su gracia y nos da siempre una oportunidad. Usted siente que le falló al Señor, búsquele nuevamente. No se quede arrastrándose y dando vueltas ahí, y lamentándose y lamiéndose su desgracia, su pecado. Y, ay, no, ya le fallé al Señor. Y ahí se quedó. El Señor es un Dios de muchas oportunidades. Pero también Dios tiene poder más allá de lo que nos podamos imaginar. ¿Acaso hay algo imposible para Dios, hermano? ¿Acaso hay algo imposible? Esta mañana veíamos cómo ese milagro que sucedió en esta ciudad de Jericó, que no tuvo que, los israelitas y los sacerdotes y Josué no tuvieron nada más que hacer que dar vueltas. Pareciera hasta ridículo eso, pero sabe, Dios nos asombra, nos sorprende con sus maneras especiales de hacer las cosas. Esa es la multiforme gracia de Dios, que vivimos rodeados de ella. Y Él nos sorprende de maneras que no nos podemos imaginar. Dios tiene poder más allá de lo que usted y yo podamos imaginar. Y esto va de manera especial para los padres. Imite el ejemplo de este padre quien estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario por ayudar a su hija. No le importó lo que tenía que caminar, hasta dónde tenía que llegar, no le importó. Se esforzó lo más que pudo. Yo sé que aquí hay muchos padres que quizás son así como este Jairo. Pero quizás habrá entre nosotros alguno que no es así como Jairo. Siempre está esperando que la señora es la que haga eso. Que que los demás hagan, pero yo no. No, hermanos, aquí vemos, no está la mamá de Jairo la que está pidiendo la ayuda de Jesús. Es el padre el que está corriendo. Es un gran ejemplo, mire. Imitemos el ejemplo de este padre, pues, quien estuvo dispuesto a hacer lo que fuera necesario. ¿Es usted como este padre o necesita mejorar en esta área? ¿Qué tanto sacrificio hace usted por sus hijos, por ellos? Si no lo ha hecho, si no lo hace, empiece desde hoy. ¿Qué tantos sacrificios hace usted de dinero, de tiempo, de sueño, de desvelos, de comodidades, de ayudar en la casa, con las tareas del hogar, con las tareas de escolares de los hijos? ¿Qué tanto se esfuerza usted por ayudar? Los hijos son de los dos, no solo de uno, que a veces pensamos que los hijos son de ella los trajo al mundo, pero para que hayan nacido tendrían que haberse juntado dos, ¿verdad? No salieron por arte de magia. Entonces debemos recordar eso, ¿verdad?
en claro también el papel del padre. Déjenme enseñarles aquí con esta, termino. Tupac Shakur, no sé cuántos están familiarizados con este hombre, es un cantante de rap. Este hombre, este jovencito, rapero, nació el 16 de junio en New York y murió el 13 de septiembre aquí en Las Vegas, por cierto, manejando su BMW junto con otra persona. Fue tiroteado y murió a los 6 días después de haber sido esa balacera aquí en Las Vegas. Él vivía en Los Ángeles y vino de paseo aquí para ver una pelea. Y resultó que él se vio en una muerte al visitar aquí. 16 de junio al 13 del 96. 16 de junio me parece que es del 71 o del 76 por ahí. Entonces prácticamente vivió muy poco tiempo este jovencito, alrededor de, si fue en el 71, 76, unos 30 años más o menos, 20 y pico de años. Entonces este joven rapero, ahí como lo miran, fue criado por su mamá, nunca conoció a su papá hasta cuando ya era un adulto. Su mamá lo crió, una mamá soltera, y su mamá peleaba mucho por los derechos sociales y discutía y presentaba muchos diálogos en el lugar donde vivía, en Harlem, en New York. Y resulta pues que su mamá terminó también en las drogas y paró en la cárcel. Cuando él iba a nacer, su mamá estaba en el vientre, él estaba en el vientre de su mamá en la cárcel. Y luego posteriormente pues salió y este muchacho pues nació fuera de la cárcel. Lo que les quiero decir con esto es que este muchacho, Tupac Shakur, sufrió mucho por la ausencia de un padre en su casa. Como les decía, no conoció a su papá hasta cuando ya era adulto. Y estas fueron las palabras que él dijo acerca de esto. Dijo, estoy seguro que si hubiese tenido un padre, habría tenido más disciplina y ello me hubiese dado más confianza. Necesitas a un hombre que te enseñe cómo ser hombre. Son las palabras de este muchacho. Murió el 13 de septiembre del 96. Visitó las drogas, visitó las cárceles, visitó un montón de lugares. Su música reflejaba los problemas que él acarreaba por la ausencia de un padre, por los problemas y la violencia donde vivía. Déjeme terminar con esto. No crea que su hijo o hija solo necesita su provisión material. Más que nada, necesitan a usted. Necesitan sus palabras de aliento y su consejo. Necesitan de su tiempo para que estén juntos. Y sobre todo, que usted les modele una vida de integridad. Quizá no se escuchó muy bien, déjenme se lo repito nuevamente. Sus hijos no solamente necesitan su provisión material, más que nada necesitan a usted. Necesitan sus palabras de aliento y su consejo, el tiempo y sobre todo que modele una vida de integridad. Cuando usted recibe una llamada y usted diga, dile que no estoy, usted está modelando la mentira. Cuando usted está enfrente del televisor viendo cientos de programas y no estar aprovechando el tiempo con su hija, con su hijo, les está diciendo, no me interesas, no eres mi prioridad, me interesa más la novela, me interesa más este programa, me interesa más esta cosa que me va a destruir mi cabeza y que no me edifica. Reflexione y cambie su actitud desde hoy. Oremos. Padre, gracias te damos, porque nos damos cuenta, Señor, que aunque hayamos tenido un Padre terrenal que quizás nos falló o nos hizo cosas no muy agradables, ayúdanos a reconocer pues que tenemos en ti un Padre que sobrepasa a cualquier Padre terrenal. Ayúdanos a reconocer, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador.
a quien tenemos que recurrir, Señor. Así como este hombre, Jairo, se dio cuenta que todos sus recursos se habían agotado, todas sus energías, todos sus contactos se habían agotado, y el principal no había sido ni siquiera mencionado. Y fue por eso que buscó a Jesús. Ayúdanos, Señor, el día de hoy, en nuestros tiempos modernos, a recordar que no importa si tenemos buenos contactos, buenos conectes, buenas artimañas, habilidades, esto y el otro, eso no sirve para nada si no estás tú en medio de estas cosas, Señor. Así que queremos pedirte, Señor, esta tarde, que ayudes a cada padre aquí presente, padre o madre, en la crianza de sus hijos, sean bebés o sean adultos o sean jóvenes, que continúen en ese modelaje, Señor, de integridad en la vida de sus hijos, que en sus casas pueda reflejarse integridad, que en sus casas pueda reflejarse la verdad, no la mentira, la fidelidad, no la infidelidad, el amor y no el odio, la paciencia y no la impaciencia, Señor, la tolerancia y no la intolerancia. Permite, Señor, pues que estas cosas se modelen en cada padre, Señor, aquí presente y en los que nos ven también en el internet. Y que esta pueda ser una generación donde podamos revertir esas estadísticas que mencionábamos al principio. No queremos ver más niños en la cárcel. No queremos ver más niños, más jóvenes haciendo cosas que te desagradan. No queremos ver más jovencitas teniendo bebés y aún ellas no se pueden cuidar. Ayúdanos, Señor, como padres, a reflejar la integridad en nuestro hogar, en nuestro trato con los demás. Y específicamente oro, Señor, por el grupo que está aquí frente a mí. Que tú ayudes, Señor, a cada madre, a cada padre, a reflejar eso. Y sobre todo, Señor, a reflejar esa relación directa contigo. Hemos escuchado este canto que decía, Señor, ayúdame a imitarte a ti, porque mi niño me mira a mí. Permite, Señor, que cada padre, que cada madre aquí pueda buscar tu rostro, Señor, cada día, cada minuto del día, y que pueda reflejar ese trato contigo, Señor, el trato con ellos. Y que ellos puedan en el futuro, más adelante, puedan decir, yo quiero tener esa relación como tenía mi mamá, como tenía mi papá con Dios. Anhelo tener eso. Así es que oro, Señor, por cada uno de estos padres. Pon ese deseo, Señor, de buscar tu rostro, de depender más de ti, como lo hizo Jairo. Él se dio cuenta que necesitaba de ti. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Y gracias porque esa pregunta que dice, ¿por qué se alborotan y lloran? Nos recuerda quién tiene el control y quién tiene el poder. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro poderoso Salvador.